Bonito día, soy la doctora Patricia Carmina Insunza Mejía, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí en México. El día de hoy presento ante ustedes y este primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación de Trabajo, Género y Vida Cotidiana, la presente ponencia que hemos titulado México, el mercado de trabajo de la mujer en el marco de la economía creativa. Es un trabajo que contó con la colaboración de la doctora Rosalinda Gámez Gastelum, la doctora Dulce Liber Castro Cuadras y la doctora Mónica Liliana Rivero Obregón. La presente investigación tiene como punto de partida la panorámica general que la Conferencia de las Naciones Unidas tiene sobre el comercio y sobre el desarrollo. Del análisis realizado se observa que tras la pandemia del COVID-19 se aceleró el avance hacia el comercio electrónico y hacia el uso de las plataformas digitales, ampliando con esto el alcance de la transformación de la economía. Esto detonó de alguna forma la importancia y la pertinencia tanto de la economía digital como de la economía creativa. La economía creativa tiene su contexto en ambientes creativos donde se desarrollan actividades en las que interactúa la creatividad humana, las ideas, la propiedad intelectual, los conocimientos y la tecnología. Esta interacción humana hace referencia a las actividades que implican la creación de contenidos y de productos de elevado valor cultural, artístico e industrial. Además, estos representan el andamiaje de la economía creativa o economía naranja, que dicho de otra manera, también es reconocida o identificada por todos los sectores que se basan en las actividades derivadas de ideas concretadas con base al conocimiento. Por esta razón, el concepto de economía creativa está estrechamente vinculado al concepto de economía del conocimiento y desde luego que es un motor clave del crecimiento endógeno a través de la inversión del capital humano. Desde este contexto de la economía creativa en la revolución digital, se observan condiciones cambiantes y complejas como resultado de la globalización y de los avances tecnológicos. De ahí que los trabajadores y las trabajadoras tienen como principal desafío la dinamización del mercado laboral. Y con esto, pues la demanda de competencias y habilidades que se convierten en retos verdaderamente complicados de asumir cuando se carece de la necesaria inspiración creativa y se tienen limitaciones en el acceso a la tecnología. Es así que uno de los principales retos es destrabar la participación laboral de la mujer en el mercado remunerado que se enmarca en la economía creativa o naranja. Como se puede ver, en cada situación o hecho diario prevalece el seguimiento de las ideas y el pensamiento creativo que impactan en todos los sectores de la economía y de la sociedad. Por esto, la economía creativa recupera la relevancia en el plano económico, social y sostenible. En este año 2023, tanto el Banco Interamericano para el Desarrollo como la CEPAL, la UNTAD, la UNESCO y la Organización Internacional para el Trabajo corroboran que la evolución de la economía con base a la tecnología se le reconoce que marca una tendencia muy pronunciada hacia la creatividad de la vida económica y social que estará fuertemente impulsada por la generación y el desarrollo de ideas y del conocimiento. De ahí que se reconoce en la economía naranja o economía creativa el detonante que no solo contribuye al crecimiento económico, sino que también desempeña un papel central en el desarrollo social, cultural, económico y sostenible de cada país, dado que genera empleos y riqueza y fomenta la diversidad y la inclusión social, además de que promueve la innovación y el desarrollo sostenible. Considerando que la economía está en constante cambio y transformación, que genera tanto oportunidades como desafíos para las empresas y los trabajadores, se plantea como objetivo de investigación analizar los factores que determinan la evolución del mercado de trabajo en la economía creativa, mismos que se distinguen por atender subsectores difíciles de definir y valorar, lo que plantea importantes desafíos en el ejercicio laboral y los derechos de propiedad
propiedad intelectual de las mujeres para la obtención de sus beneficios. Por esta razón principal, se plantea como preguntas de investigación qué se hace y qué se debe hacer en México para impulsar la fuerza laboral en el marco de la economía creativa. ¿Cómo organizar la vida laboral y productiva con relación a la economía creativa en México? El estudio tiene un enfoque metodológico cualitativo, es de tipo descriptivo y se realizó bajo el método analítico y documental que ostenta un diseño no experimental. La metodología que también se siguió obedece y atiende al enfoque de la economía creativa propuesto por la UNTAD. Este enfoque agrupa 4 grandes nodos aptos para el desarrollo laboral, que son el nodo de las ideas y el conocimiento tradicional, el nodo de las artes, el nodo de la industria y el nodo de los servicios creativos. Desde este enfoque se observan 4 categorías relacionadas con los tipos de trabajo que se podrían realizar en la economía creativa, y estos son las actividades o trabajos que realizan los creativos tradicionales, las actividades o trabajos que realizan los artistas, así como el trabajo que realizan los profesionistas creativos y el trabajo que realiza el personal de soporte administrativo a la industria creativa, como los gerentes, los asistentes administrativos, los abogados, los contadores, las secretarias, entre otras personas que cubren y atienden aspectos administrativos en las organizaciones del contexto creativo. A partir de estas categorías, se propone un análisis filtrado del método o del modelo de trabajo basado en 4 tendencias de actividades laborales. Estas tendencias son el freelance, el trabajo colaborativo, el trabajo por proyecto y el emprendimiento. Al analizar el estudio del estado del arte, identificamos nichos productivos y laborales que están alineados a cada uno de los nodos del enfoque de la UNTAD sobre la economía creativa. En el nodo de las ideas y el conocimiento tradicional, el estudio de González 2020 y el de Groot y otros en el 2020 registran como nicho productivo laboral el de las expresiones tradicionales y el de los sitios culturales. Así también, los estudios de Sainz Peinado en el 2022 y el de Luzardo y otros en el 2023 registran como nichos productivos y laborales el de las artes visuales, las artes escénicas, las artes audiovisuales, la creación de contenido, literatura y publicaciones. Mientras que el estudio de Saucedo Estrada en el 2020, Quiresi en el 2023 y From Heart y Narayan 2023 ubican como nodos productivos y laborales a la industria del diseño, la industria digital, la industria de la construcción y el urbanismo, la gastronomía y el turismo. Finalmente, el estudio de Cunningham y McCutcheon 2023 encuentran en el nodo de servicios creativos a la creación y producción de experiencias y de contenido. En cada uno de estos nichos productivos y laborales se enlistan un conjunto numeroso de importantes actividades laborales que corresponden a la economía creativa. Como resultados preliminares encontramos que de acuerdo a la CEPAL 2023, en el informe de desigualdades e inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina, se registra como evidencia que las acciones de género son una pieza fundamental para pensar en un mercado laboral justo e igualitario. En este estudio se demuestra que el 51.5% de la fuerza laboral en América Latina es representada por las mujeres, pero además se reconoce que Naciones Unidas destaca que el sector cultural y creativo juntos generan el 6.2% de todo el empleo, es decir, cerca de 50 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Esto lo registra la UNTAD en el 2022. Asimismo, de manera preliminar, encontramos que para impulsar la fuerza laboral en el marco de la economía creativa, en México se impulsa la fuerza laboral desde las actividades artísticas principalmente, siendo la musical y las artes escénicas las que más destacan. Esto se explica dado que la contribución de la cuenta satelital de la cultura
fue de 3.3% de contribución al PIB en el año del 2016 al 2020, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que el aporte al PIB en la industria creativa fue del 4.5%. De igual forma, el estudio de la UNTAD en el 2022 registra que en el 2020 el sector cultural de México contribuyó al PIB en 2.9%. Y a su vez, la encuesta telefónica de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el 2020 destacan que las industrias relacionadas con la economía creativa y relacionadas a la cultura constituyeron un 5% adicional en las exportaciones. Asimismo, el sector creativo empleó 37,000 personas y los sectores relacionados a este emplearon 36,900 trabajadores del 2021 al 2022. Y de esto, el sector cultural empleó a más de 2.2 millones de personas. Por otra parte, estos resultados preliminares también nos indican que pese a que la tasa de participación laboral de las mujeres en México es menor a la de los varones, también la tasa de desocupación es menor y eso es favorable, ya que significa que la economía creativa es mayormente ocupada por mujeres, lo que significa que de acuerdo con la CEPAL 2023, son las mujeres mayormente quienes están impulsando la economía de México, situando al país después de Brasil en la principal economía latinoamericana que se apoya en la creatividad y en el desarrollo de las actividades artísticas, culturales e industriales. Como ya hemos hecho énfasis, el estudio de Groth y otros registra que los dos países latinoamericanos líderes en la industria creativa son Brasil y México. Así también, un estudio de Huésped en el 2023 destaca que se ha constatado que las habilidades claves para los mercados laborales del futuro están en la economía creativa y son muchas actividades las que se desarrollan en esta. Su margen de acción y su nivel de alcance es muy amplio. Así también la CEPAL y la OEI en el 2020 consideran que desde una serie de encuestas a nivel global, consideran a 10 habilidades fundamentales que se centran en la economía creativa y estas habilidades corresponden a la capacidad de aprendizaje, a la adaptabilidad, a la colaboración, a la comunicación verbal y escrita, a la creatividad e innovación, a la solución de problemas y la toma de decisiones, al pensamiento creativo, al manejo de la información y los datos, al liderazgo y finalmente al uso de la tecnología y el pensamiento computacional y creativo. Algunas de nuestras conclusiones corresponden a lo referido en el estudio de Valdivia López y Rodríguez Luna en el 2019, que es un estudio que se hizo en el país en el que se demuestran que los salarios de los empleados en las industrias y las ocupaciones creativas pues son superiores a los salarios de las actividades económicas no creativas, lo que confirma que la economía creativa es una oportunidad para la fuerza laboral, es una de las áreas más prometedoras en materia de empleo, considerando el tipo de trabajos que genera, los ingresos y la derrama económica que crea y las manifestaciones y expresiones creativas, al igual que los puestos de trabajo que contribuyen sustancialmente con el crecimiento económico del país. La economía creativa, a final de cuentas, es reconocida por ser considerada como el motor de la generación de empleos y el desarrollo económico, dado que contribuye directamente en la economía del país en términos de valor agregado, de aumento de la productividad, de generación de la innovación y la creación de empleos directos en áreas estratégicas de la economía, como son el sector audiovisual, el sector digital, así como en empleos indirectos con incidencia en sectores de la construcción, servicios alimenticios, servicios de salud, moda, vanidad y turismo. Las últimas reflexiones giran en torno a que reconocemos que los desafíos son diversos
Y el primero es reconocer que se trata de la transformación digital de la economía creativa. Esta transformación se da mediante el uso de las tecnologías de la industria 4.0, que abre las nuevas oportunidades para la economía creativa, dado que las tecnologías nuevas y las emergentes transforman los sectores de la industria creativa. Así también, aunque se pueda ver y sea demasiado pronto para comprender completamente cómo estas categorías afectan a las industrias creativas, es importante continuar analizando el impacto de las tecnologías nuevas y emergentes y sus implicaciones para el futuro de la economía creativa y el mercado laboral. Así que para dar respuesta a nuestra segunda pregunta y dar continuidad al estudio, pues queda abierta esta pregunta de cómo organizar la vida laboral y productiva con relación a la economía creativa de México. De nuestra parte es todo. Por su atención, muchas gracias.